Venga, sí cobrará. Bueno, damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre con los siguientes puntos en el orden del día. Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 10 de octubre de 2017. ¿Un comentario? Vale, pues votos a favor de la aprobación del acta de la sesión de octubre. Yo soy abstenitico, ¿no? Vale. ¿Vale? Punto 2. Dación de cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto durante el ejercicio del presupuesto del tercer trimestre del ejercicio 2017. Son los informes rutinarios que hay que enviar a la Diputación, en el que nos sigue indicando que cumplimos con la estabilidad presupuestaria. Existe capacidad de financiación, cumplimos el objetivo de deuda y cumplimos con la regla de gasto, con lo cual de momento pues no hay ninguna medida que tomar ni nada al respecto. ¿Algún comentario sobre este aspecto? No. Punto 3. Dación de cuenta del informe relativo a los plazos de pago a proveedores en el tercer trimestre de 2017. Seguimos pagando dentro de los plazos, aunque esta vez, si os habéis fijado en los números, pues son más, es decir, no son tan buenos plazos como los anteriores. Cuando coinciden los meses julio, agosto y septiembre, pues se me pasa. Bueno, al final la falta de personal pues hace que en los pagos, en algunas cosas nos retrasamos y entre otras cosas pues también los pagos. Pero bueno, seguimos estando dentro de los límites. ¿Algún comentario? Punto 4. Acuerdo de renuncia al derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda tercero B del número 7 de la calle Pergorta. Bueno, son ya varios los propietarios o propietarias que han decidido poner en venta los pisos realizados por la promotora municipal. En estos casos el precio de venta, lo recuerdo porque ya muchas veces, pero bueno, el precio de venta viene fijado por su coste inicial con las variaciones del IPC hasta la fecha, y quien tiene la primera opción de compra es el propio ayuntamiento. Ahora mismo no entra entre las opciones del ayuntamiento la compra de un nuevo piso, luego proponemos la renuncia al derecho de tanteo y retrato sobre el mismo. Y digo ahora mismo, pues porque ya están, supuestamente, vamos a esperar a ver qué pasa en estos próximos meses, que supuestamente se acaben los pisos que están en venta de Zubior, con lo cual igual a partir de ahora pues hay que ejecutar ese derecho de tanteo y retrato para dárselos al mismo precio a otros vecinos que estén interesados en los mismos. Pero bueno, simplemente digo que hasta ahora hemos tomado esa decisión y a partir de ahora pues bueno, lo tenemos que pensar. ¿Algún comentario al respecto? Votos a favor del acuerdo de renuncia del derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda tercero B del número 7 de la calle Pergorta. Punto 5. Solicitud del Ayuntamiento a la Diputación Foral de Vizcaya de transmisión de la titularidad de un tramo de la carretera foral BI 4512 del punto kilométrico 24680 al punto kilométrico 25460. Bueno, esta es la carretera que une Santa María Calea con Don Ivane. Es una carretera que, a pesar de estar dentro de la zona urbana, pues pertenece a la Diputación Foral de Vizcaya. La incorporación de esta carretera a la red viaria municipal supone que no le afectaría a la normativa foral, sino que lo haría la propia normativa municipal, lo cual es muy importante a la hora de realizar actuaciones sobre la misma, de habilitar futuros accesos a garajes. En resumen, bueno, es importante porque a partir de ahora la va a gestionar el ayuntamiento. Bien, lo que sí está claro que una vez que se hace la cesión, nosotros pedimos la cesión a la Diputación Foral de Vizcaya, pero que pedimos una cesión en unas buenas condiciones. Es lo que se ha hecho otras veces con las carreteras, es decir, te la arregla la Diputación, una vez que te arregla la Diputación, tú es cuando la haces tuya. ¿Por qué? Porque a partir de ahora también el mantenimiento de la carretera depende del Ayuntamiento. Entonces, para que esta cesión sea posible, el Ayuntamiento realizó un proyecto de elaboración de la misma para que la carretera sea recibida por el Ayuntamiento en esas buenas condiciones que estoy diciendo. Este proyecto cuenta con el visto bueno de la Diputación Foral de Vizcaya, de modo que aprobaríamos un convenio para que la Diputación Foral de Vizcaya nos abonaría el importe para la ejecución de dicha obra. Es decir, en este caso varía la forma de actuar de la Diputación. En vez de arreglar Diputación y donarla al Ayuntamiento, lo que te hacen es te doy el dinero del proyecto que tú dices que vas a hacer, que necesita esa carretera, y ejecutas tú la obra. Entonces, bueno, una vez que esto pues aprobamos en el pleno, automáticamente se firmaría el convenio porque tiene una urgencia importante.
Bien, este importe sería de 82.950,16 euros para realizar arreglos como la mejora de la recogida de aguas, así como el asfaltado de las zonas en las que está en mal estado, la adecuación de una zona peatonal para el acceso a Don Ivane y la preparación de acometidas para la colocación de futuras luminarias. Bueno, eso es en resumidas cuentas, luego aparte movimiento de tierras y demás, bueno, pero bueno, en definitivas cuentas, pues lo importante son esos puntos. Vale, ¿algún comentario sobre este punto? Pues votos a favor de la solicitud del Ayuntamiento de Orozco a la Diputación Foral de Vizcaya de transmisión de la titularidad del tramo de la carretera foral B 4512. Votos favorables. Punto 6. Acuerdo de suspensión de las actuaciones derivadas de la aprobación del expediente de desafección del uso y dominio público del camino de acceso a la fuente de Goyendegui. Bueno, son ya varios los meses que han pasado desde que aprobamos la desafección del uso y dominio público de la fuente de Goyendegui en Uribiti. Después de aprobar dicha desafección, pues hubo un recurso ante el Ararteko y este resolvió recomendándonos la no continuación del procedimiento porque, según sus informes, el acuerdo no se sustentaba en un proyecto en el que quedara constancia de que el nuevo espacio propuesto para el cambio de ubicación de la fuente era más accesible y quedaba más ordenado. Este es el resumen de 15 folios de desarrollo, muy simple. Entonces, bueno, ante esta resolución nosotros fuimos al Ararteko para determinar qué hacer con este expediente y su recomendación es encargar un informe técnico que defina una mejor accesibilidad y un mejor ordenamiento, un informe técnico que podía ser elaborado por nuestro propio arquitecto técnico, pero a la vista de que existe un expediente iniciado en 2007 sobre un camino, que es la zona donde se ubicaría la fuente, es decir, ese expediente falta por determinar si ese camino es público o es privado. Lo que sí está claro que es la zona que tenemos definida para ubicar la fuente. Nos piden que mientras no definamos eso, ese expediente que se abrió en 2007, dejemos el acuerdo plenario en suspenso, bueno, pues eso, hasta que cerremos esa investigación. Aunque por otra parte, viendo que no es el único camino conflictivo en Uribiti, porque hay una serie de caminos que han desaparecido y hay otra serie de caminos nuevos que seguramente la gran mayoría se llevarían adelante a través de acuerdos verbales, pues estamos barajando la posibilidad de definir los caminos de todo Uribiti, es decir, hacer un dibujo de todo Uribiti, definir cuáles son los caminos, cuáles son los que desaparecen, cuáles son los que se quedan, cuáles sustituyen a otros. Ya veríamos, en principio lo que estamos haciendo es, hemos encargado un presupuesto, a ver cuánto costaría y bueno, tomaremos la decisión de bien cerrar el expediente de 2007 o bien definir todos los caminos y hasta ese momento pues el acuerdo plenario que tomamos hace meses pues quedaría en suspenso. ¿Algún comentario? ¿No se os marcado un plazo? No, porque bueno, en principio lo que hemos hecho es pedir un presupuesto. Vale. De momento uno, para saber de qué estamos hablando, porque me parecería, sabiendo los deslindes que hemos hecho, pequeños deslindes, pues que nos vienen costando 6.000, 7.000 o por ahí, pues evidentemente un presupuesto para definir todos los caminos de todo el núcleo de Uribiti, pues imagino que puede ser una burrada. Me imagino que puede ser una burrada. Entonces, si es una burrada, no me parece tampoco lógico gastarnos el dinero en definir caminos porque este problema hay en todos los barrios. Otra cosa es que en Uribiti pues estén a la pelea, voy a decirlo, ¿no? Porque también ahí están otros barrios, el mismo problema pasa en todos los sitios y no me parece justo gastarnos un dineral en definir unos caminos. Sería lo lógico, pues que no está los presupuestos como para gastar dinero en esas cosas. Entonces igual hay que definir el que está a medias y en base a ese pues luego seguir el procedimiento. Vale, pues votos a favor del acuerdo de suspensión de las actuaciones derivadas de la aprobación del expediente de desafección del uso y dominio público del camino de acceso a la fuente de Goyendegui. Votos favorables. Punto 7. Declaración institucional del 25 de noviembre contra la violencia de género. Raquel Bere. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Begirada berria emakumeen aurkako indarkeriari. Azaroaren 25 dela eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna, berriz azpimarratzen dugu indarkeria mota honen izaera estrukturala eta gure konpromisoa agertzen dugu emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den gizarte baten alde. Era berean, nazioarteko zuzenbide esparruarekin bat, berresten dugu
badagoela loturarik genero arrazoiek eragindako bazterkeriaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren artean. Emakumeen aurkako indarkeriak eragindako biktimei eta hartatik bizirik irtendakoei laguntza zerbitzua bermatzea ezezik, beharrezkoa ere bada, esku hartzearen plano guztietan jarduketak planteatzea. Prebentzioa, detekzioa, arreta, babesa, koordinazioa, justizia eta erreparazioa ere bai. Emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den berdintasunezko gizarte bat eraikitzeko dugun konpromisoa oinarritzat hartuz, dagokigun erronka da erreparazio eskubidea emakumeen aurkako indarkeriari emandako erantzunean sartzeko. Horretarako, eskura izan behar ditugu indarkeriaren eta berorren adierazpide guztien inpaktuak ikusaratzen lagunduko duten baliabideak, deslegitimazio soziala xede harturik. Beharrezkoa da, ahotsa eta protagonismoa ematea, bai indarkeria matxistaren biktimei, bai berorien elkargune diren elkarteei, erreparazio bideak proposatzen duten zilegitasuna aitortze aldera. Erreparazio honen helburua indarkeriaren biktimak eta hartatik bizirik irtendakoak guztiz osatzea izan behar da. Hortaz, barne hartu behar du inplikaturiko zerbitzu eta sistema guztiak hobetzea, nola eta horiek guztiak sistematikoki aztertuz. Beraz, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egun honetan, Orozkoko udalak honakoa agertzen du. Gure konpromisoa, agenda politikoan indarkeriak eragindako emakume biktimekiko erreparazio eskubidearen aitortza eta horri buruzko hausnarketa sartzeko guztiz osatu daitezen eta indarkeriarik gabeko bizitza eskubidea gauzatu aldezaten. Gure konpromisoa, udaletan plan eta neurri estrukturalak edatzen eta hobetzen jarraitzeko edo hala badagokio, abian jartzeko indarkeria matxistari aurre egitea xede emakumeen kolektiboekin eta kolektibo feministekin batera, bai halaber gizarte zibilarekin eta herritarrekin oroa. Gure konpromisoa gizartean aldaketa estrukturala bultzatzeko, hartara herri erakundeak, komunikabideak, lan, kultura, gizarte eta ekonomia esparruko eragileak zein gizarte osoarenak inplikatu daitezen. Eta gure ardura, indar politiko guztien eta erakundeen adostasunaren bitartez, beharrezkoak diren baliabideak eskura izan daitezen, xedea izanik emakumeen aurkako indarkeria gure gizartetik desagerrarazten aurrera egitea. Declaración institucional de 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, una nueva mirada hacia la violencia contra las mujeres. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reiteramos el carácter estructural de este tipo de violencia y manifestamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Asimismo, en línea con el marco jurídico internacional, reafirmamos el vínculo existente entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres, además de asegurar los servicios de asistencia a las víctimas y supervivientes de violencia contra las mujeres. Es necesario plantear actuaciones en todos los planos de la intervención: prevención, detección, atención, protección, coordinación, justicia y también reparación. En el marco de nuestro compromiso institucional con la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencia contra las mujeres, debemos asumir el reto de incorporar el derecho a la reparación de las víctimas en la respuesta ante la violencia contra las mujeres. Para ello, se hace necesario contar con los medios y recursos que permitan visibilizar todos los impactos de la violencia y todas sus expresiones, contribuyendo a la deslegitimación social. Es necesario dar voz y protagonismo tanto a las mujeres víctimas de violencia machista como a las asociaciones en las que se agrupan, reconociendo su legitimidad para proponer vías para la reparación. Esta reparación debe tener como objetivo la completa recuperación de las víctimas y supervivientes de la violencia contra las mujeres. Debe incluir, por lo tanto, la mejora de todos los servicios y sistemas implicados a través de su evaluación sistemática. Por tanto, en este marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el Ayuntamiento de Orozco manifiesta nuestro compromiso con incorporar en la agenda política la reflexión y el reconocimiento del derecho a la reparación de las mujeres víctimas de violencia para su completa recuperación y que puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia. Nuestro compromiso con continuar el despliegue y mejora, o en su caso,
la puesta en marcha en los municipios de planes y medidas estructurales para hacer frente a la violencia machista, en colaboración con colectivos de mujeres y feministas, así como con la sociedad civil y ciudadanía en su conjunto. Nuestro compromiso con el impulso de un cambio estructural en la sociedad implica instituciones públicas, medios de comunicación, agentes del ámbito laboral, cultural, social y económico, así como de toda la sociedad en su conjunto. Y nuestra responsabilidad, a través de los acuerdos con todas las fuerzas políticas e institucionales, para que se disponga de los recursos necesarios para avanzar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. Aclarar que esta es la declaración institucional enviada por el Gobierno a través de Emakunde a todos los ayuntamientos. No tenemos aportado ninguna frase nosotros al mismo. Quienes marcan las políticas, sobre todo de este tipo, de este área, pues son sobre todo Emakunde, ¿no? Y que mejor que tratarse lo que nos digan ellos. ¿Algún comentario? ¿Votos a favor de la declaración institucional del 25 de noviembre contra la violencia de género? Punto 8. Dación de cuenta de los decretos de alcaldía del 524/17 al 591/17. ¿Algún comentario sobre algún decreto? ¿Alguna aclaración? Punto 9. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Pues damos por concluido el pleno y supongo que desde el público nos hará tampoco una pregunta. Sí, aquí lo dejamos.